Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 57, y vamos a considerar el verbo 15. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo número 15. Feliz año nuevo a los que no había visto, hermanos, que llegan hoy a la iglesia. Feliz año nuevo. Que Dios le conceda todas las peticiones de su corazón en este año, y que la paz y la armonía reinen en sus hogares. Y que Dios le dé en abundancia todas las cosas que usted anhela y que usted desea. Isaías 57, 15. ¿Estamos listos? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es su palabra, la leemos en reverencia a nuestro Dios. Y en esta mañana, oh Dios, te pido que me des discernimiento, sabiduría y entendimiento para poder exponer tu palabra con tu pueblo en este día. Bendigo a los que están aquí, bendigo a los que van a llegar después, bendigo a todos los que nos vienen a través de las redes sociales, y declaro bendición para todo aquel que escuche tu palabra, porque tu palabra es bendición para todos nosotros y ungüento de aceite para mitigar nuestro dolor y nuestras penas. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias por la oportunidad, oh Dios, que nos das a mí y a mi esposa de ser pastores de esta iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tómese en su lugar, siéntese. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bien, no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, pero esta mañana nosotros vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy es el primer domingo que tenemos servicio aquí en la iglesia, y mi esposa y yo comenzamos una serie de estudios que vamos a compartir con ustedes. Yo quisiera, escúcheme iglesia, yo quisiera, el deseo de su pastor y de mi esposa también. Yo quisiera que usted invitara a personas que han pasado por un momento difícil en la familia, o que han tenido desengaños en el negocio o la empresa, o que han pasado dificultades con sus amigos, o que han tenido malas experiencias, o que están dolidos por alguna razón. Yo les invito a ustedes a traer personas el próximo domingo, porque los temas que vamos a estar compartiendo tienen que ver con las heridas y con la sanidad de Dios de nuestras heridas. Y el lema para este año, hemos declarado ya desde el día 31 por la noche, que el lema para este año 2023 se titula el año de la restauración. Este año vamos a ser restaurados en todas las cosas, en todas las áreas. Vamos a ser restaurados en nuestra área sentimental, vamos a ser restaurados en la familia, vamos a ser restaurados en nuestras emociones, vamos a ser restaurados en nuestras finanzas, vamos a ser restaurados con toda la familia y con toda la iglesia, y va a haber una restauración total, y nosotros vamos a vivir una experiencia gloriosa y pasar a otro nivel, porque una persona restaurada es un potencial para hacer cosas grandes para el Señor. El apóstol Pablo no hacía más que perseguir a la iglesia, no hacía más que matar a gente, no hacía más que destruir la obra de Dios. Pero llegó el momento en que tuvo un encuentro con Dios y vino el quebrantamiento, y aquel hombre fue restaurado e hizo tantas cosas para la gloria de Dios, que hoy todavía nosotros, la iglesia, nos gozamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, que escribió en sus años cuando estuvo aquí en la tierra. Año de restauración. ¿Cuántos pueden decir conmigo año de restauración? Año de restauración. Año de restaurar nuestro propio cuerpo físico. Hemos comido mal, nos hemos alimentado mal,
hemos hecho cosas que no debíamos de hacer, dándole a nuestro cuerpo comida chatarra o comida nociva. Pero en este año nos vamos a liberar de todas estas cosas y vamos a ser libres para la gloria del Señor. Déselo al Señor esta mañana. Año de restauración. Como punto de partida, yo quisiera que todos se aprendieran esta frase. Se la dije a uno de mis nietos y se la aprendió inmediatamente. El camino a la restauración es el quebrantamiento, la humillación y el perdón. ¿Lo volvemos a decir? El camino a la restauración es el quebrantamiento, la humillación y el perdón. No puede haber restauración sin que haya un quebrantamiento, sin que nos humillemos y sin que pidamos perdón. Y mi esposa y yo comenzamos el año hablando con nuestros familiares, viendo si hubiera alguna cosa que impidiera la relación de la familia. Y gracias a Dios todo está bien. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque su relación con la familia está bien? Dele gracias al Señor. Cuando meditamos en esta verdad de que el camino a la restauración es el quebrantamiento, la humillación y el perdón, encontramos que esto es una verdad absoluta que no admite especulaciones humanas ni pensamientos del hombre personales. Esto lo puso en práctica nuestro Señor Jesucristo. Se quebrantó por la humanidad, se humilló y perdonó a todos los seres humanos, incluyendo a todo el mundo, lo aceptara o no lo aceptara. Y vino una gran restauración para todos aquellos, los gentiles, nosotros, los que no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza por causa del Hijo de Dios Jesucristo, quien vino a darnos esperanza a todos los que creamos en Él. Gloria a Dios. Déselo al Señor una vez más esta mañana. Vamos a llenar este lugar de aplausos, hermano. No son para el hombre que está aquí en el púlpito, son para el Hijo de Dios Jesucristo. Entonces, el estudio que voy a comenzar el día de hoy, dije que iba a hablar de 4 temas. ¿Cuáles son? El quebrantamiento, la humillación, el perdón y la restauración. Y voy a comenzar en este día hablando del quebrantamiento. Apúntalo ahí en su libreta, el quebrantamiento. Don Gustavo Rojas era un hombre de mediana edad, de unos 35 años de edad. Bienvenidos, Dios les bendiga. Era un hombre de mediana edad, Gustavo Rojas, adinerado, un hombre muy trabajador. Tenía un hijo y una hija. Su mujer murió en el segundo parto y quedó viudo y no tenía deseos de formar otro hogar o otro matrimonio. Empezó a darle todo el amor a sus hijos. Gustavo Rojas era un hombre muy orgulloso y se sentía muy orgulloso de su hija y de su hijo. Luisa era su hija y Gustavo Junior era su hijo. Luisa era la menor. Ella estaba estudiando medicina y Gustavo Junior estaba estudiando para abogado. La historia de un hombre y sus 2 hijos. Por cosas que pasan en la vida que a veces no encontramos ninguna respuesta, Luisa, aquella jovencita, la menor de la familia, que estaba estudiando para doctora, se enamoró de un hombre joven y cayó en la trampa de ser seducida y quedó embarazada. El hombre, cuando se dio cuenta, salió huyendo y se fue de la ciudad y nunca más volvió. Ella quedó encinta. Luisa quedó embarazada. Su padre, cuando se dio cuenta, un hombre demasiado orgulloso, aquello le dolió tanto que la corrió de la casa y le dijo: no te quiero volver a ver nunca en mi vida. Para mí ya no eres mi hija.
te voy a desheredar. Todo lo que he trabajado, todo lo que he logrado, todo lo que tengo, toda la fortuna que he hecho va a ser solamente para mi hijo Junior. Luisa, al ver crecer su estómago por el embarazo, comenzó a sentir vergüenza y se fue del pueblo. Se fue a la capital de México. Pasaron 32 años después de este incidente. Aquel hombre no volvió a ver nunca más a su hija Luisa. Pasó mucho tiempo. Y un día este hombre, Gustavo, este hombre orgulloso, le dio cáncer terminal en sus intestinos. Y buscó la ayuda de la medicina por todos lados. Era un hombre que no creía en Dios, creía en la autosuficiencia propia, que las cosas se logran con esfuerzo, pero Dios no tenía ningún lugar en su corazón. Desesperado empezó a buscar la cura de aquel cáncer que estaba terminando con su vida. El médico le había dado esperanzas de 6 semanas de vida. Y un día un médico le dijo que estaban experimentando una droga que estaba dando algunos resultados positivos para la gente que tenía cáncer terminal. Y que en la Ciudad de México había un solo hospital donde podía recibir aquella droga si era admitido por los que dirigían aquel hospital de aquel lugar en la Ciudad de México. Sin pensarlo 2 veces, hizo los trámites y se transportó a la Ciudad de México. Llegó a aquel hospital y como era un hombre adinerado que tenía mucho dinero, lo trataron muy bien. Don Gustavo había escuchado que cierto hospital de México le daba cierta esperanza. Desde el primer día que ingresó al hospital, don Gustavo fue atendido de lo mejor. Y lo empezó a atender un oncólogo joven, un oncólogo, un especialista en cáncer. Y tenía apenas un día de haber ingresado al hospital y este joven estaba hablando con él y le estaba diciendo: mire señor, esta es una droga experimental que estamos nosotros usando con algunos pacientes. A algunos les ha dado resultado. De cada 3, 2 personas reaccionan bien y salen de su cáncer. Pero no tenemos la seguridad que vaya a funcionar con usted. Por lo tanto, es necesario que me firme un papel donde usted me autoriza a mí como su oncólogo para tratar su cáncer con esta medicina o con esta droga experimental. Y el hombre agachó la cabeza y dijo: sí, yo tengo que hacer todo lo que tenga que hacer, pero yo quiero que este cáncer se vaya de mi cuerpo. El oncólogo le dijo a su asistente: dígale a la doctora Luisa que venga con los papeles para que este hombre llene los papeles y podamos usar la droga que estamos usando para las personas que tienen cáncer. Se fue el asistente, llamó a la doctora, una doctora ya grande de edad también, y regresó con ella y le dijo el oncólogo: pásale mamá, deja que este hombre llene los papeles para empezar su tratamiento. Cuando la mujer vio al que estaba tendido en aquella cama, comenzó a temblar y los papeles cayeron al suelo. El oncólogo le dijo: mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? La mamá comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y aquel oncólogo, su hijo, le dijo: ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Y la abrazó y comenzó a consolarla. Y la mujer apuntó hacia la cama y dijo: el hombre que está ahí es mi padre y es tu abuelo. Aquel hombre que estaba ahí, don Gustavo, se quedó mudo, no hallaba qué decir. De repente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y comenzó a llorar también. Y comenzó a gritos a pedir perdón. Aquel hombre se quebrantó después de 33 años de haber dejado de ver a su hija. La hija había terminado su carrera de medicina, se había graduado, se había casado, tenía un hijo, un oncólogo famoso.
que ahora estaba trabajando junto a ella en el hospital. Pasó un mes y don Gustavo murió. La medicina no hizo efecto en él. Pero en ese mes se quebrantó tanto que todos los días le pedía perdón a su hija. Todos los días hablaba con su hija y le pedía perdón. Y en esos 30 días, don Gustavo pudo arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y yo creo con todo mi corazón que está en el cielo. Déselo fuerte al Señor. Bien, este es el año de la restauración, hermano. Y vamos a comenzar con este estudio del quebrantamiento. Mi esposa y yo comenzamos desde el primer día hablándole a nuestros familiares para ver si había en alguno de ellos alguna cosa que impidiera la armonía entre la familia, entre los familiares. Y gracias a Dios todo está bien. Pero nuestro deseo es que en este año todos restauremos heridas. Mi deseo, nuestro deseo, el deseo de mi esposa y yo como pastor de esta iglesia es que en este año sean restauradas muchas heridas que hay en el cuerpo del Señor y que invitemos gente que está pasando por heridas fuertes, heridas de familia, heridas de matrimonios, heridas de hijos, heridas de engaños en las finanzas, heridas de todo tipo. En este año traiga gente a la iglesia porque ellos tienen que ser libres también. Déselo al Señor esta mañana. Ellos también tienen que ser libres. Fuimos a visitar algunas familias que no hemos visto en algún tiempo y nos prometieron regresar a la iglesia. ¿Qué es el quebrantamiento? Yo voy a comenzar. ¿Qué es el quebrantamiento? Hay tantas definiciones contrarias en los diccionarios, en el léxico español, que a veces uno se confunde y usted se mete en las redes sociales. Usted tiene que filtrar todo lo que está leyendo ahí, porque algunas cosas son aberraciones o son mentiras y algunas cosas son ciertas. Pero lo que sí es verdad es que el quebrantamiento es algo que nos compunge y nos hace llorar. Es un sentimiento de dolor que nos hace recapacitar. Es una aflicción del alma, un dolor intenso que siente el corazón cuando llega hasta el quebrantamiento. La historia de José, para comenzar esta mañana. José, el joven, aquel jovencito a quien sus hermanos envidiaban porque era el preferido de su padre. Aquel jovencito que pasó por tanto sufrimiento. José había sufrido mucho, sus hermanos lo vendieron por envidia, después una mujer lo acusó de querer seducirla y luego un hombre lo mandó a la cárcel injustamente. Pasó muchos años encarcelado injustamente. La Biblia no dice cómo fue su vida en la cárcel. Usted no va a encontrar algún comentario sobre la vida de José en la cárcel. Pero lo que podemos deducir por la historia de José es que llevaba veneno en su corazón, la amargura de haber sido despreciado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Le dolía en su corazón. Pero la Biblia nos ayuda a entender ciertas cosas que a veces nosotros no entendemos. Dice la Biblia que todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede es para bien. Y ese caso se cumple en la vida de José. A José le costó mucho, vivió muchos años amargado, despreciado, vendido como un esclavo. Su propia familia lo despreció, su propia familia lo vendió. Hicieron de él lo que quisieron, todo por causa de la envidia. Pero José un día, Dios le dio gracia y al interpretar aquellos sueños, lo llevó al trono hasta convertirse en el segundo de Faraón, el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. Dios exalta a los que pasan problemas de humillación, problemas de vejación. Déselo al Señor si se lo va a dar. Dios lo ensalza y lo levanta tanto que lo pone como el segundo del Faraón, el segundo hombre más poderoso sobre la tierra en aquel entonces. Y ahora sus hermanos están buscando de comer.
Ellos creen que José ya está muerto. Sus hermanos están buscando comida, no había alimento, había escasez, todo se había terminado, no había que comer. Y llegaron un día hasta José y no lo conocían. Dice Génesis 42, verso 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Dice literalmente, y lloró. El llorar es una causa de quebrantamiento. Ve a sus hermanos, los mira, los contempla, comienza a llorar. El quebrantamiento trae llanto al corazón, trae lágrimas, hermano. No es fácil, la gente no quiere quebrantarse, prefiere ser orgullosa. Pero el quebrantamiento trae lágrimas al corazón. Podemos mirar aquí el camino a la restauración de un hombre. José no se estaba humillando, el próximo estudio es la humillación. José no estaba pidiendo perdón, el tercer estudio va a ser el perdón. José no estaba buscando una restauración, él estaba lleno de veneno en su corazón. Pero él estaba siendo quebrantado, él estaba empezando el proceso a la restauración. En Génesis 43, versículos 29 y 30 dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. La segunda vez que José se suelta llorando. La segunda vez que el quebrantamiento comienza a tomar lugar en su corazón. Una vez más José llora. El quebrantamiento te hace llorar, es un sentimiento tan fuerte que te causa dolor, es algo que sale del corazón adolorido, del corazón lastimado. Si alguien estaba lastimado, era José. Luego miramos en Génesis 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Génesis 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, no quedó nadie con él. Al darse a conocer a sus hermanos, el verso 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y aquí en esta tercera ocasión José estaba bien quebrantado y lloró a gritos, desesperado. Quería sacarse aquello que traía adentro, pero necesitaba quebrantarse. Quería quitarse aquel dolor que llevaba en su corazón, pero necesitaba quebrantarse. Y con llanto y a gritos clamó y empezó a llorar con abundancia de lágrimas que salían de sus ojos. Dice literalmente, se dio a llorar a gritos y lo oyeron hasta los egipcios. Mire qué fuerte es el dolor y qué fuerte es el quebrantamiento, que cuando llega nos hace llorar y derramar lágrimas, porque el quebrantamiento es el paso primero para llegar a una restauración después. Déselo al Señor esta mañana, porque eso es una verdad. José llora por tercera vez. Su quebrantamiento lo llevó no solamente a derramar lágrimas, sino a gritar de dolor. Aquel dolor intenso, aquel dolor agudo. Muchas veces no queremos. José no quería perdonar, pero le ganó el quebrantamiento. Muchas veces no queremos pasar por el quebrantamiento porque el dolor y el abatimiento de lo que pasó nos duele tanto que no queremos enfrentar el proceso de pasar por un quebrantamiento. Podríamos decir, pobre José, pero le ganó el quebrantamiento a aquel hombre que estaba lleno de odio y lleno de rencor por sus hermanos. Le ganó el quebrantamiento y de ahí vino una humillación, el perdón y una restauración. Eso es lo que Dios quiere, una restauración. Pedro, el gran apóstol Pedro, el gran hombre que conocemos nosotros en la Biblia, el gran apóstol de los gentiles,
Un hombre atrevido, un hombre intrépido, un hombre osado, un hombre bocón, podríamos decir, pero también un hombre valiente y decidido. Pedro tenía dos personalidades. Escúchame, iglesia. Pedro tenía dos personalidades. Por un lado era a veces Pedro y por otro lado a veces era Simón. El apóstol Pedro era un hombre de buenas intenciones, pero se dejaba influenciar por las circunstancias. El apóstol Pedro representa a los creyentes de doble ánimo, a veces siendo Simón y a veces siendo Pedro. Pedro era capaz de cortarle la oreja al guardia armado para proteger a su Señor, a Cristo, y también era capaz de negarlo cuando la gente le preguntaba si era su discípulo. Pedro es capaz de decirle a Cristo: no me lave los pies, no soy digno. Pero también era capaz de decirle: lávame todo mi cuerpo, Señor. Pedro era capaz de decir: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y capaz de negarlo cuando venían las circunstancias de peligro y adversas. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Simón dice: no te conozco, no sé quién eres. Y Simón dice: no lo conozco, no sé quién es Jesús. Y como Simón dice, maldice y jura que no lo conoce. El alma de Pedro estaba rota, estaba despedazada. Había negado al maestro, había andado 3 años con él. Era un hombre atrevido que no quería que nadie tocara a Jesús. Pero en el momento inesperado niega a Jesús. Y se siente una piltrafa humana. Se siente que no vale nada. Se siente lastimado en su interior. Pero Pedro tuvo que pasar por el quebrantamiento, por la humillación y el perdón para ser un gran hombre, ya restaurado, para ser usado por Dios. Dele la gloria a Dios, porque un hombre restaurado es una amenaza para el diablo. Un hombre que Dios va a usar para su honra y para su gloria. Simón dice: tú eres el Cristo. Pedro dice: tú eres el Cristo. Simón dice: no lo conozco. Simón maldice y jura que no lo conozco. El alma de Pedro estaba rota y tuvo que pasar por el quebrantamiento. Mateo 26, verso 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, el gran apóstol, se quebrantó. Y Dios lo levantó e hizo de él un gran hombre, que cuando él predicaba se convertían 4 o 5 mil personas. Dele la gloria a Dios, porque un hombre restaurado, un hombre perdonado, un hombre humillado, un hombre que pasa por el quebrantamiento y que llega a la restauración, es capaz de voltear al mundo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que perseguía y mataba a los cristianos, un día tuvo un encuentro con Dios y Dios tuvo que quebrantarlo, como muchas veces nos pasa a nosotros. El orgullo es tan grande. Tenemos dinero, tenemos carros nuevos, tenemos una habitación, una casa hermosa, y de repente nos sentimos tan orgullosos que ya nos salen lágrimas de nuestros ojos cuando estamos ante la presencia del Señor. Pedro era un hombre perseguidor de la iglesia y Dios tuvo que quebrantarlo. Hasta que Pablo fue un hombre quebrantado, que hasta que él pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre humilde, un hombre sumiso, que pasó por el quebrantamiento. Y el apóstol Pablo fue usado en gran manera para traer gente al cielo y para llevar mucha gente como fruto en sus manos. Voy a ir terminando, ya se me fue el tiempo. El quebrantamiento es doloroso, pero es el primer paso a la restauración. ¿Cuántos de los que estamos aquí o de los que están aquí, hermano, esta mañana han pasado por algo fuerte?
traen heridas y quieren que Dios los restaure. Pero no hay restauración si no hay quebrantamiento, si no hay humillación, si no hay perdón. Debemos de buscar con toda el alma, con todos nuestros deseos, ser restaurados a la imagen de Dios para poder llevar fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Déselo. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Ese grano, esa semilla, cae al suelo y esa semilla se quiebra, se quebranta, se deshace. Solo así nacerá un nuevo árbol que dará frutos en abundancia. Solo así habrá una transformación. Solo así el fruto vendrá a través del quebrantamiento. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios a los quebrantados. El quebrantamiento es algo que a Dios le gusta, porque Dios se acerca al quebrantado. Dios se acerca al corazón contrito y humillado. Dios se acerca al corazón que se quebranta. No se complace Dios en el corazón orgulloso. No se complace Dios en el corazón que no busca de Dios. No se complace Dios en el corazón autosuficiente. Dios se complace en un hombre humilde, una mujer humilde, con un espíritu humilde y quebrantado delante del Señor. Dios se acerca a los quebrantados del corazón. El Salmo 147:3 dice: Él sana. No importa qué tan grande es tu herida, no importa cuán grande es el dolor que estás pasando, no importa qué tan fuerte fue la experiencia que has vivido, no importa. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón. Y la lectura que leímos al principio, Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mire lo que dijo el alto y sublime: el que habita en la eternidad, el Santo de Dios. Yo habito en la altura y la santidad. Mi morada es en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, Dios está diciendo esta mañana: yo estoy con ellos, con los quebrantados de corazón. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, para darles vida, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dale gloria a Dios, porque Dios no solamente viene a restaurarnos, sino que Dios viene a vivificar aquello que ya está muerto y vivificar el corazón de los quebrantados. Si estás ahora mismo pasando por un quebrantamiento, te felicito. Estás comenzando bien el año. Si Dios está hablando a tu corazón y a dejar cosas atrás, si Dios está hablando a tu corazón esta mañana, si estás quebrantado y estás humillado delante del Señor en esta mañana por lo que ha sucedido, por lo que ha pasado, yo te invito al altar esta mañana a dejar tu quebrantamiento en las manos del Señor. Te hirieron, te hicieron mucho daño, te lastimaron, se burlaron de ti, hicieron escarnio, abusaron de ti, de tu confianza. Fuiste lastimado en gran manera en tu corazón y en tus sentimientos. Ven a quebrantarte, ven a entregarle tu quebrantamiento al Señor y deja que Dios te lleve a la humillación y al perdón para que seas restaurado. Iglesia,
Si eso ha pasado en tu vida, no te quedes sentado ahí, no te quedes ahí inmóvil. Si iglesia, si tú has vivido una mala experiencia, empieza con el quebrantamiento este año. Ven al altar, quebrántate delante de Dios, derrama delante de Él todo lo que sientes por dentro, porque es el único que te puede ayudar. No hay medicina que pueda curar, pero si hay un Dios que lo puede hacer. Esta mañana vengan al altar y cantémosle al Señor.